En este lugar en Tajay se dio el día de hoy inicio a lo que será un seminario de navegación ancestral liderado por el Coronel Tebaicaba y que convoca a personalidades de toda la Polinesia para hablar de este tema. Todo pensando en el proyecto de una propia embarcación y también de una escuela de navegación ancestral. Todos los detalles en el siguiente informe. Ya tu mai ate hua ayo te Polinesia o te ara taimana mano mo a mo mato o te ara era o te apa winga te mana tapu e peira i te eringa era ora te moana ora te ara taimana o te Polinesia ira te Pirinei ka ngane ha mati angrina te tapati ata ki mahana pai i te hotel na iara ka honi mato i te angane mo amu e tiraua mana e tiraua ite e amu te koa tātou hakataka mai pai te manau mutu ki te roa nei o te waka Rapanui a ngā tuena pai mo haere te koa tātou pira au e haere mene i o te ara taimana. Vamos a realizar un seminario que tiene que ver con la navegación ancestral. Esto se gestó ya casi hace un año cuando nos invitaron al Coro Nuyo Tebaicaba a participar de los 50 años de Hokulea. Ahí nosotros conversamos con Hokulea y con todos los navegantes y les dijimos las ganas de que el pueblo Rapanui tiene de hacer su propia embarcación. Y en base a esto se fue gestando, se fue generando este seminario que hoy día nos reúne para poder conversar de la navegación ancestral. Hay personas que vienen a aprender de nosotros y nosotros también queremos aprender de ellos. Esa es un poco la temática que tiene que ver con este seminario que vamos a tener durante toda esta semana. Bueno, todos ustedes, la comunidad, sabe que uno de los sueños de la isla es poder tener nuestra propia embarcación tradicional que nos vuelva a reconectar con los hermanos de Polinesia. Somos la única isla en Polinesia que no lo tenemos. Y es así como Coro Nuyo Tebaicaba ha agarrado esta bandera desde hace tantos años de ilusión y de esperanza del pueblo Rapanui, y hoy día estamos iniciando ese camino con el proyecto Vaca Rapanui. Y además estamos participando de un seminario, invitamos a distintos navegantes de otras islas de la Polinesia para que compartamos su experiencia y cómo nosotros podríamos el día de mañana conseguir nuestra propia embarcación tradicional. Y así como tenemos invitados de Aotearoa, de Cook Island, de Satawal, de Tahiti, de Hawái, pero también de otras islas como Barbados y otras islas del Caribe, y también de Juan Fernández, por supuesto. Y así como juntos estamos creando este seminario para poder tener más herramientas para que el día de mañana, cuando tengamos nuestra propia embarcación tradicional, podamos salir a navegar y volver a reconectar Rapanui con el resto de la Polinesia. Nos encontramos en el Hotel Nayara Hangaroa, donde se está realizando el primer seminario de navegación ancestral que ha reunido a diferentes expertos en la materia, y hemos querido hablar con ellos para justamente que hablen y que nos cuenten la importancia de la navegación ancestral y cuál es el significado que tiene para cada uno de ellos. For me, it's very important because that's that connection to who we are as people, who we are to our culture, and I think it's what connects us all throughout Moana Nui Akea, is through the voyaging canoe, the navigation. That's what makes Hawaii to Rapa Nui to Aotearoa. We're all cousins, we're all family. It's very important to be here in Rapa Nui, to meet and learn from each other and from Rapa Nui and the Ocean Council, to hear of the great work that they're doing. Oh, it's everything. It's the survival of our people, because we're not only focusing on traditional navigation, we focus on the health of our oceans. Without the oceans, there is no navigations. Porque nosotros somos navegantes, nuestros ancestros fueron navegantes, nosotros llegamos en catamaranes para acá, en Vacataurúa, en Vacataugati, en todo. Nosotros fuimos un pueblo que emigramos a Tepito Tejenúa y no podemos perder eso. Imagínate, somos los Rapanui, es como decirte, en la época fuimos los que más navegamos, más lejos que todos los otros, porque los otros viajaban de moto a moto, porque tienen como 300 motos al lado. Entonces, lo único que navegaron en su tiempo lejos fueron Rapanui. Y de Rapanui hasta Sudamérica, hacía intercambio los Rapanui. Fueron a buscar mapuche y a compartir con pescado y todo. ¿Por qué no decirlo en Chiloé y en Sudamérica? Hago la invitación a todos los jóvenes, a todos los colegios, a todos los directores, porque este trabajo no es de hoy día.
lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, que por favor se den cuenta de lo grandioso de este gran trabajo, que es un tema cultural muy fuerte que no se puede perder. Lo estamos retomando de nuevo. Yo escuchaba a Nainoa, que es un gran navegante ahí, que empezó el año 1975, y escuchaba lo que elogiaba al de Rarotonga, y me acordaba de nosotros mismos como rapanillos. Decía, no, hoy en día quizás perdimos un poco el tema de la navegación, pero lo tenemos en la sangre.